darle la bienvenida a Alfons Martinell, que nos acompaña desde Girona. Gracias, Alfons, por tu apoyo, por tu colaboración en esta primera jornada de las ciudades creativas en San José. Antes de entrar en materia, simplemente para situar a los participantes, ¿no? Cuando diseñamos estas jornadas nos parecía imprescindible abordar diversos frentes, ¿no? El primero que nos parecía necesario era dedicar un primer día, son 3 días de programa, un primer día que tenía como eje central pensar y repensar el papel de la cultura en el desarrollo territorial, y ese es el objetivo de esta, que abordaremos a lo largo de todo el día de hoy. Un segundo día de programación que tenía la voluntad clara de servir de enlace entre esa aborde de los temas de cultura de ciudad a través específicamente de todo lo que tiene que ver con el mundo de la lectura y el libro, para darle ese enlace con la feria que nos acoge, la Feria de la Lectura y del Libro de San José, que será el tema al cual dedicaremos mañana los contenidos. Y el tercer día tiene una clara voluntad de ser un espacio de reflexión y de debate y de diálogo y de conversatorio sobre cómo desarrollar e implementar en San José una agenda local, desarrollar una ciudad creativa. Bien, esa es la razón de ser de ese programa, de esos 3 días que vamos a llevar adelante. Y en este primer día nos parecía imprescindible poder abordar inicialmente una reflexión sobre lo que nosotros hemos denominado construyendo la agenda local de la cultura. Hemos pensado que era necesario tener visiones desde la experiencia, la expertise, en este caso de un referente de la gestión cultural a nivel internacional, que es Alfons Martinell, una visión más desde la academia de Gerardo Grieco, también pero desde la propia gestión cultural privada, es decir, que es una visión complementaria y rica, y evidentemente también la visión más institucional, en este caso representada por el Ministerio de Cultura. Bien, sin más, una brevísima presentación. Alfons Martinell, tal como apuntaba, un gran referente de la gestión cultural internacional, con una clara vocación también de trabajo y vinculado de forma permanente a América Latina. Actualmente es profesor titular jubilado de la Universidad de Girona. Está ejerciendo también la dirección científica de la Comunidad de Conocimiento sobre Cultura y Desarrollo Sostenible de la Red Española para el Desarrollo Sostenible, y también ejerce la codirección como codirector de la Cátedra Pau Casals de la Fundación Pau Casals y de la Universidad Abierta de Cataluña. Alfons nos va a hacer una primera aproximación más conceptual sobre cómo construir una agenda cultural local sostenible. Sin más, Alfons, la palabra es tuya. Félix, por tus palabras. Un saludo a Mariana y a Gerardo, que comparten mesa. Lamentablemente no puedo estar presente, aunque la organización me invitó a acompañarles si hubiera sido mi opción, pero por problemas personales no pude desplazarme a este país tan interesante como es Uruguay. Bien, nos proponen el equipo de Creanta hablar de la construcción de la agenda local de la cultura, que no es un tema nuevo, porque ya llevamos décadas trabajando en ese sentido, pero sí que es un tema, como decía Mariana en la presentación, que requiere una puesta al día. Y sobre todo porque las agendas locales cambian y requieren, como ella decía, una tendencia a la adaptabilización a los nuevos entornos. Y es verdad que la cultura se tiene que adaptar
y tiene que la agenda local, sobre todo en lo local, hay una gran capacidad de un proceso dinámico que a veces se aleja de aquellas estrategias a largo plazo que ya hoy en día es difícil mantener, porque quién sabe qué va a ocurrir dentro de 3, 4 o 5 años, y estamos acostumbrados a entrar en una dinámica de estrategias más a corto o medio plazo. O como Mintzberg, el teórico de las teorías de la organización, decía la estrategia artesanal. Es decir, aquella estrategia que se va adaptando de acuerdo con la realidad, se va adaptando de acuerdo con las dinámicas que van apareciendo en nuestras sociedades y en nuestras vidas culturales, locales y globales. Esta idea nos dice que una agenda tiene que ser un documento muy ligero, no tiene que ser un gran contenido tecnocrático, sino que ha de proceder como hojas de ruta, líneas, donde podemos nosotros ir trabajando y nosotros podemos seguir introduciendo cosas. Esta idea en un entorno muy complejo, ¿no? Muy complejo. Edgar Morin decía que la complejidad requiere un ejercicio y una competencia en contextualizar la realidad y por lo tanto tenemos problemas globales pero que se tienen que contextualizar en espacios más locales, más de proximidad. Tenemos las crisis actuales climáticas, la crisis sanitaria, la crisis bélica o la crisis energética, la económica y, ¿por qué no?, la crisis de algunos principios democráticos. Todas estas crisis nos evidencian que tiene unas repercusiones en la cultura, que la cultura tiene que dialogar con los problemas que están evidenciando estas crisis y que también estas repercusiones en la cultura hay unos peligros de pérdida de conquistas, ¿no? Es decir, vemos en algunos países donde se están retrayendo ciertos derechos en el campo de las libertades individuales, pero también de las libertades culturales. Por esto es importante esta agenda que consolide, reafirme las conquistas que una ciudad o un país ha hecho a lo largo de los últimos años y se proponga un futuro mejor. En ese sentido, para hacer la agenda tenemos 2 o 3 referentes importantes. Yo creo que la Agenda 2030 y los ODS, a pesar de todo tema que no hay un ODS de la cultura está presente en los ODS, nos plantea un desarrollo sostenible. Es decir, la cultura no puede estar aislada de la emergencia climática, no puede estar aislada de los problemas de las inequidades y la pobreza, no puede estar aislada de los problemas de salud o de la educación o de ciudades resilientes o de lo que está pasando a nivel de situaciones de conflicto a nivel mundial. Esta agenda nos plantea una idea fundamental de trabajar en la cultura con dos dinámicas. Uno, que es la dinámica de reforzar nuestro sistema cultural, en este caso, nuestros sistemas culturales locales y nacionales. Me gusta hablar de sistema cultural para relacionarlo con otros sistemas y sobre todo porque la visión sistémica de la cultura amplía la visión más académica y a veces más tradicional de lo que es la cultura. Nuestros sistemas culturales se tienen que reforzar. ¿Por qué? En clave de desarrollo hemos estudiado y tenemos datos que cuando se invierte en el sistema cultural, esta inversión en el sistema cultural genera desarrollo. Esta inversión no es solamente una inversión del Estado, porque la mayor parte de inversión en el sistema cultural viene de las personas, de los ciudadanos, de la sociedad civil, del sector privado. Es decir, el Estado sí que invierte, pero no solamente es el único inversor. Todos invertimos. Cuando yo compro libros o compro boletos para el teatro, estoy invirtiendo para que el sistema cultural funcione, ¿no?
Y de la misma manera, cuando una administración construye una biblioteca, está incidiendo en esta inversión. Por lo tanto, hay una idea fundamental a tener en cuenta en esta agenda, que es la inversión en el sistema cultural. En el sistema cultural a todos los niveles, porque se demuestra que lo que aporta de desarrollo, y si ustedes quieren en números económicos, lo que aporta la cultura al Producto Interior Bruto es superior a lo que el Estado invierte en ese sector de la cultura, y por lo tanto requiere una gran inversión. Cuando más inversión hay, el sistema cultural genera más dinámicas y es un motor de desarrollo. Cuando no hay inversión ni privada, ni social, ni de la administración en el sistema cultural, esta ciudad pues queda reducida a unos funcionamientos mínimos de su vida cultural. En segundo lugar, es que la cultura es un facilitador del desarrollo. Y aquí sí que enlaza con el concepto de creatividad e innovación, porque la cultura facilita que otros sistemas funcionen. Esto es lo que hoy en día se ha trabajado más o se ha denominado transversalidad de la cultura, y que también en clave de la Agenda 2030 y los 17 ODS nos hemos obligado a trabajar el tema de la transversalidad. ¿Qué aporta la cultura a la seguridad alimentaria, a la recuperación de una agricultura, a la recuperación de unas formas ancestrales de cultivos, etcétera, etcétera? ¿Qué aporta la cultura aquí? ¿Qué aporta la cultura a la conservación de las aguas, de los mares, de nuestros océanos? Y entonces aquí hemos empezado a trabajar unas, diríamos, interrelaciones de la cultura con otros campos, porque creemos que la cultura es facilitador del desarrollo. Yo siempre explico una anécdota que me invitaron a un foro de medioambientalistas que hablaban de desastres naturales, ¿no? Y cuando hablábamos de desastres naturales, hablaban de cambio climático, efectos, destrucciones, etcétera, temas del aumento del nivel del mar, toda esa serie de elementos. En un momento determinado, cuando me tocó hablar a mí, dice, escúcheme, cuando hay una inundación, se destruyen también documentos. Se destruyen historias personales, álbumes de fotografías, datos de la historia de mi familia, se destruyen archivos, se destruyen también equipamientos culturales. Es decir, y sobre todo, una inundación o una desastre natural también tiene una repercusión en que altera la vida cultural de los ciudadanos, pierden esta vida cultural, como percibimos con la pandemia, que alteró la vida cultural colectiva de forma muy rápida. Esta idea de ver que la cultura está en estos problemas es la otra forma. Pero tenemos que tener una doble dinámica en la agenda. Dinamizar el sistema cultural, pero también interrelacionarse con otros. Y la ciudad es el lugar idóneo para esto, porque es el lugar en proximidad que permite estas interacciones. Yo siempre he dicho que el desarrollo es local. Lo que pasa es que se computa a nivel nacional. Pero las dinámicas de desarrollo son locales, son de abajo arriba. Y en clave de cultura es donde se realizan una serie de procesos que luego configuran lo que podríamos denominar el resultado de la cultura nacional. Pero es en las ciudades, en lo local, en los espacios de proximidad. Y segundo elemento importante que me parece es introducir en los planteamientos de cultura la dimensión o la fundamentación en derechos culturales. Es un tema importante, es un tema difícil de articular, no es un tema de hacer una ley de derechos culturales solo, sino es un tema de articular, porque no hay una práctica ni hay una consideración sobre este derecho a participar en la vida cultural que la mayoría de países han firmado con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 66. Esta idea de la vida cultural, de la protección de que los ciudadanos puedan ejercer libremente, participar en la vida cultural, acceder, gozar de los beneficios de esta vida cultural, etc., es un elemento importante, porque lo que nos está diciendo es que ciertas políticas culturales que se han basado en oferta, en facilitar una oferta
mínima para los ciudadanos, que me parece bien, o basarse en una oferta que a veces es graciable, es decir, una oferta graciable a la cultura que cuando hay situaciones de crisis o cambios de orientación se retrae. No se ha convertido en decir, no se ha creado un concepto que creo que tendremos que tratar en los próximos años, lo que sería un paquete de servicios culturales mínimos que se han de ofrecer a la ciudadanía, en clave al respeto a los derechos culturales y en clave a otras dinámicas. Y esto creo que va a ser un tema de análisis y de pacto, como alguien está diciendo, hablando de un nuevo contrato social para la cultura, donde sitúes los papeles de los diferentes. No es una reclamación al Estado como tal, porque el Estado ha hecho lo que ha podido, sino es una reclamación a toda la sociedad a que cómo nos dotamos de una vida cultural que respete unos principios y que garantice el ejercicio de este derecho a todos los ciudadanos, sean de donde sean, procedan donde procedan y vivan donde vivan en el territorio nacional. Y esto es un tema importante que se tendrá que abordar de alguna manera y pasar de esta política de oferta a una política de garantías. Yo creo que ese es el papel del Estado. Este Estado que algunos ya dicen que es el Estado no es el estado de bienestar, sino el estado facilitador de procesos sociales. Ese estado facilitador es el que ayuda a articular estos procesos. Y aquí tendremos que profundizar más en este concepto de vida cultural. Porque si el concepto de vida cultural, que es el concepto del artículo 15 de derechos culturales, no habla de cultura, ningún documento de derechos culturales, habla del derecho a participar en la vida cultural y sobre todo tanto el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto 15. Todo esto es decir, porque claro, cuando hablamos de vida cultural, enseguida estamos entendiendo que la vida cultural se da en proximidad, se da en comunidad, se da en grupo social y que sobre todo esto orientamos mucho que esta vida cultural se da en espacio público, barrio, pueblo, ciudad. Todos esos son los lugares donde se da esta vida cultural y que esta vida cultural tiene muchas dimensiones y niveles, pero siempre está unida a la vivencia local. Y la pandemia nos ha demostrado esto y nos ha demostrado otras cosas. La primera es que debido a la situación sanitaria se cortó lo que podríamos llamar toda la actividad cultural presencial, compartida, colectiva. Las personas, los ciudadanos, con diferencias, porque había gente que se quedó al margen, organizamos nuestra vida cultural de una forma diferente. Si yo ya no podía disfrutar de una sala de cine, pues intentaba. Entonces la tecnología de la información ha alterado y nos ha hecho ver lo que es la vida cultural privada versus la vida cultural colectiva. Y cuando la vida cultural satisface una serie de necesidades culturales, no todas, y también es verdad que la vida cultural privada estaba limitada por gente que tenía no acceso a la conectividad y las nuevas brechas digitales, que son también brechas culturales que aparecen. Esta idea, pero sobre todo, y luego la ansia de la ciudadanía a recuperar la vida cultural colectiva. Y no sé yo en Uruguay, pero en España, enseguida que se redujeron los límites, etcétera, la gente ha vuelto al teatro, al cine, a los festivales, con mucho énfasis, porque buscaban esta vida cultural, ¿no? Que Jesús Martín Barbero decía, esta vida cultural del roce, del contacto con el otro, teniendo en cuenta que tenemos la vida cultural en digital, en streaming, en diferido, toda serie de cosas que tenemos en estos momentos. Las dos cosas coexisten en nuestras vidas culturales y son dos dinámicas importantes a tener en cuenta. Y esta vida cultural que va de abajo a arriba es la que me parece más interesante a nivel de una agenda local. Primero porque la vida cultural local es un gran laboratorio de interacciones sociales y sobre todo muy importantes para crear una incidencia en la vida comunitaria y en la participación política, como elemento fundamental de una vida de democracia. También es verdad que la proximidad permite precisar
más los problemas de la ciudadanía. Los problemas de la ciudadanía no son iguales de una ciudad a otra. Cada uno son diferentes, ni en un barrio ni en otro de una ciudad. Tienen unas características diferentes. Y sobre todo, la vida cultural permite crear esta idea de convivencia cultural, y la consideración de que yo pertenezco a un grupo, a una ciudad que me ofrece unos servicios que yo uso o no uso de acuerdo con mi libertad de escoger mis necesidades culturales. Y sobre todo esta idea fundamental de que las necesidades culturales las decide el individuo. Yo soy libre de decidir mis necesidades culturales, no las decide el gobierno, ni los servicios, ni el mercado. El mercado me ofrece cosas, planteos, en que yo escojo y busco esa satisfacción de necesidades culturales. Y aquí, pero lo más importante es que esta vida cultural, con todas sus dinámicas, inciden en la creatividad y en la innovación. Esta vida cultural puede ser propicia a la creatividad y a la innovación, o puede ser reacia. No olvidemos que hay creadores, hay artistas que se ven expulsados de su entorno natural porque no encuentran condiciones culturales para poder satisfacer sus necesidades o para poder desarrollar sus proyectos artísticos o creativos. Y entonces este dilema que genera es esta necesidad que la ciudad creativa sea una ciudad con la capacidad de crear un clima cultural de proximidad, respetuoso, de libertad, que permita a los creadores y a los artistas realizar sus propios proyectos culturales. Esta idea de clima cultural me parece que es interesante porque son las ciudades las que crean. Y este clima cultural no lo hace solamente las políticas culturales, sino que en este clima cultural inciden otras políticas. Por ejemplo, si el urbanismo, la sanidad, la comunicación, la educación, es decir, toda serie de cosas son incidencias en esta cosa. Por lo tanto, para introducir en la agenda local, hemos de trabajar el tema de ciudadanía, el tema de derechos, hemos de trabajar el tema de que la agenda local tenga una dimensión de incorporación de todo el desarrollo sostenible posible, de acuerdo con los parámetros que tenga, pero que también sea unas dinámicas que creen este ambiente propicio a la creatividad, a la atracción de la creatividad, a compartir la creatividad. Y creo que esto es importante, porque fíjense bien, cuando hablaban ahora aquí en la presentación de la cooperación, la actividad cultural requiere de mucha cooperación. No se puede, yo no me puedo satisfacer mis necesidades culturales solo, porque yo para ver una obra de teatro en vivo necesito un sinfín de cooperaciones, porque ha de cooperar el autor con un equipamiento, con unos actores, con un director, con un escenógrafo. Hay una cantidad de cooperaciones que necesita la actividad cultural. Yo para tocar en grupo, yo puedo tocar solo en mi casa un instrumento, pero para tocar en grupo necesito un nivel de cooperación, de asociación, de agrupación. Este nivel de cooperación que de alguna manera Néstor García Canclini decía, en cultura hay un alto nivel de cooperación, pero cuando hablamos de creatividad, hemos de intentar pasar de la cooperación a la coproducción. Y esto ha pasado en América Latina y tenemos cantidad de ejemplos de programas que han fomentado la cooperación y han generado, no sé, una cinematografía nacional gracias a cooperación y otros niveles. Yo creo que esto es lo más importante, es decir, entender que el nivel local tiene estas posibilidades y que la dinámica de la agenda local se ha de adaptar a estas realidades de acuerdo con un contexto de datos que tenemos. Y yo creo que aquí es donde tenemos que construir estrategias artesanales fáciles, ligeras, que puedan ir cambiando rápidamente para conseguir esta adaptación que se citaba en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Alfons, por la riqueza conceptual de ideas
Y por la exactitud también en el tiempo, que es pues, un término también de gran valor en tu intervención. Yo sin más seguiríamos con la mesa que nos convoca y a continuación tendremos la intervención de Mariana Weinstein, que es desde el 2020 es directora nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay. Ha generado toda una labor en el mundo del teatro como directora y como gestora cultural, y entre el 2007 y el 2010 integró la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura al frente de los fondos de incentivo cultural. Mariana, tal como apuntábamos antes, esperamos la visión más institucional, más de la agenda local del Ministerio de Cultura de Uruguay. Bien, muchas gracias. ¿Esto funciona? ¿Me escuchan? Bueno. A lo mejor hay que prender. A ver. ¿Se escucha? Sí. No. Primero saludarlos nuevamente a ustedes, saludar especialmente a Alphonse Martinel, con quien tuve el gusto de participar en un foro en la CEGIB hace no mucho tiempo, antes de la reunión que UNESCO organizó en México, que se llama Mondiacult. La reunión, después de 40 años, se volvió a reunir Mondiacult, vinieron prácticamente todos los países, estuvieron representados y se trabajaron diferentes temas. Y bueno, es interesante que estamos en una oportunidad, en un momento donde hay una oportunidad nuevamente de poner en la agenda mundial el tema de la cultura. Faltan pocos años para que se termine el plazo de la Agenda 2030 y es un buen momento para sugerir rediseños en esa agenda. Estoy de acuerdo con todo lo dicho por Alphonse y realmente creo que va por ahí, por una flexibilidad, por una capacidad de adaptación, porque vivimos en un mundo donde la tecnología crece en forma exponencial, todos los cambios, todas las innovaciones, y nosotros seguimos con un estado a veces un poco pesado, analógico, tratando de mantener los tiempos que necesita la gente, ¿no? Veo aquí a Carlos Arezo, mi amigo, director de Cultura de Tacuarembó, con quien hablamos seguido sobre diferentes proyectos, y bueno, ni que hablar Pablo Pucheu, director de Cultura nada más nada menos que de San José, donde estamos ahora viviendo esta feria y este evento que tiene tanto que ver, y donde estamos en este lugar, la Escuela de Gobernanza, que también es un centro de innovación, de pensar de otra manera las cosas. Entonces, nosotros, si tú me dices qué tenemos que hacer, y bueno, tenemos que ir tan rápido como para mantener un ritmo que la lentitud de los sistemas actuales no boicoteen todos los proyectos que hay en la cancha, ¿no? Y que se puedan jugar los partidos y terminar en buenos términos. Entonces, para ser muy clara, voy a hablar solamente de 4 puntos. Voy a hablar del marco legal de apoyo a la cultura, que creo que es una responsabilidad, sí, a nivel de gobierno. Voy a hablar de la descentralización, con un ejemplo. Voy a hablar del tema industrial en la cultura, y específicamente voy a contarles algún ejemplo de la industria audiovisual. Voy a hablar también de la transversalidad de la cultura con otros temas como la salud, y voy a contarles de un proyecto que la cultura hace bien, y luego voy a hablar de la relación con el sector privado y la cooperación entre sector público y privado, y voy a comentarles de los fondos de incentivo cultural. Todo esto para decirles que, nuevamente, recordando las palabras de Alphonse Martinel, que es muy importante bajar a tierra las cosas, es muy importante la simpleza en los procesos, en el lenguaje. Nosotros tenemos una obligación de estar todo el tiempo traduciendo lo que decimos y lo que hacemos para poder salir de afuera de la burbuja en la cual vivimos muchas veces, con gente que trabaja en los mismos temas que trabajamos nosotros y que maneja la misma jerga, y nuestro desafío desde
de diferentes niveles de gobierno es traducir para que todos estos mensajes puedan salir afuera de esa burbuja. Que la gente de a pie, la gente que paga sus impuestos y que con esos fondos públicos hacemos lo que hacemos, entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura. Entonces, para decirles, el marco legal es, ni que hablar, muy importante en una democracia en donde el Parlamento es el lugar donde el pueblo está representado y ahí se hacen las leyes y a veces el Ejecutivo ofrece iniciativas. Nosotros sentimos que el marco legal de apoyo a la cultura, ni que hablar, tuvo un cimbronazo con la pandemia, donde la pandemia nos mostró en 24 horas qué estaba bien y qué estaba mal en el marco legal de apoyo a la cultura, qué pasaba con los derechos sociales de los artistas, quién tenía el amparo de un seguro de paro y quién estaba totalmente desamparado por haber vivido en la informalidad. Esos son los temas que nos interesan en el marco legal. Estamos haciendo un trabajo desde hace casi un año profesional primero de recabar todo lo que hay en materia de marco legal en Uruguay, porque si no es como que se siguen creando leyes puntuales y nos parece que no se tenía una visión en general de qué es lo que hay en todos los ámbitos. Entonces, nos parece eso un aporte interesante desde el gobierno, que si bien podría ser también una iniciativa privada, pero posiblemente nadie va a tener tanto interés en todos los aspectos de la actividad cultural y tanta responsabilidad como nosotros, por eso lo estamos haciendo. Y les estoy hablando de temas como la ley del libro de 1964. Fíjense que la ley nunca funcionó y el libro dejó de ser lo que era. Y entonces estamos ante una incoherencia, ¿no? De que a veces tenemos marcos legales que ya no son actuales. Y tenemos que consultar a los sectores y consultar a los expertos para realmente proponer cambios en ese sentido. Así como les cuento del libro, les podría contar de cada uno de los temas, de cada uno de los sectores. No lo voy a hacer hoy, pero creo que el marco legal es responsabilidad del nivel de gobierno nacional. Luego tenemos el tema de la descentralización, que se habla también, está en nuestra agenda, está en la agenda de todos. ¿Cómo hacer en un país que tan centralizado, donde hasta las carreteras son radiales, donde hasta para hablar mal de Montevideo tienen que viajar a Montevideo para encontrarse, es la manera más rápida, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es descentralizar? Bueno, para nosotros descentralizar es sobre todo cambiar el paradigma. Lo que les decía, trabajar con el interior y no para el interior, escuchar, tener vías de contacto más profundas, más continuas, más fluidas. Si es sencillo, no es sencillo. No, es un cambio cultural continuo, también para los gobiernos departamentales, en todos sus niveles, los municipios. Asumir esa responsabilidad de que la cultura tiene todo que ver con el desarrollo es una responsabilidad de todos. Tampoco eso se puede imponer desde el gobierno nacional. Es una decisión de las localidades, de los lugares, decir, la cultura me importa. Como decía el otro día un intendente en otro departamento, aquí hay una gran actividad cultural y somos el departamento con mejor índices en la educación. Quiere decir, la cultura está conectada al nivel educativo de los lugares y ni que hablar que la educación lo es todo, ¿sí? Cuando me preguntan qué parte del PBI necesita la educación, qué parte del PBI es la educación, todo el PBI es la educación y todo el PBI es la cultura. Sin educación y sin cultura, ¿qué país tenemos? El país más aburrido del mundo. O sea, un país insulso, un país sin alma, sin contenidos. Entonces, sí es un tema que hay que tomarse en serio. Y la descentralización pasa, como decía Alfonso, también es algo artesanal, tampoco hay una fórmula, ¿no? Nosotros vamos hoy de tarde a inaugurar otro centro cultural nacional en Yung. Yung no es la capital de Río Negro, pero es una localidad importante para Río Negro. ¿Qué son los centros culturales nacionales? Primero, el nombre es interesante porque es una apuesta a que ocurra algo nacional desde un lugar que no es la capital. En este país estamos acostumbrados que todo lo nacional ocurre en la capital.
y una apuesta posible y pragmática, es decir, vamos a tratar de que cosas nacionales ocurran en otros lugares. Hoy se inaugura esa nominación de Centro Cultural Nacional, que es como un contrato, como un pacto entre lo nacional y lo local, de que lo nacional se va a ocupar de complementar la actividad cultural de ese lugar para que sea constante, con un catálogo de actividades desde los 5 institutos, pero también hoy va a ocurrir algo más profundo, y es que se va a inaugurar una exposición de Spínola Gómez, de Manuel Spínola Gómez, en el Centro Cultural de Jung. Eso nunca ocurrió, según me decían, y bueno, son esas cosas puntuales y prácticas que pueden hacer la diferencia. ¿Cuándo van a hacer la diferencia? Cuando ocurran en todos lados a la vez durante un tiempo que posiblemente, seguramente supere un periodo de gobierno. Eso es algo que uno, algunas cosas las ve inmediatamente, otras cosas son semillas que uno siembra. Y la descentralización es un cambio de idiosincrasia que también compete a que los gobiernos departamentales asuman que tienen que tener buenos equipos humanos de cultura para poder hacer mucho, que una persona sola no puede hacer todo, y que a nivel también económico y financiero se comprenda, como hace unos años se comprendió con desarrollo económico en las intendencias, que los departamentos de cultura o las direcciones de cultura necesitan un presupuesto garantizado para el periodo. ¿Para qué? Para poder planificar y poder tener una agenda y un calendario coherente y no cobrar al grito todo el tiempo, ¿no? Entonces son responsabilidades de todas las partes. Creo que las cosas ocurren cuando las iniciativas no son solo, y ahora entro ya a otro de los 5 puntos, no son solo de lo nacional y del gobierno y de lo público. Creo que los reclamos tienen que venir de los sectores privados también, de los usuarios, de los artistas, de los productores de cine, de las empresas que quieren más desarrollo en sus lugares para que todo vaya con gente caminando por las calles y en mi café venga gente después del teatro, o en mi estación de combustible pasen muchos más autos porque hay actividad en el museo o en la biblioteca. Entonces es como prender una mecha y que el reclamo realmente se haga todos juntos. Hay un gran tema en la cooperación público-privada, porque el Estado ya no alcanza, ya no da abasto, y cuanto más actividad cultural, que va a haber cada vez más, tengamos, menos va a alcanzar el Estado. Entonces el Estado cada vez, me da la impresión, se va a concentrar en lo que el privado no puede ocuparse, como puede ser la infraestructura cultural, por ejemplo, que no se llevan los museos, que el acervo histórico o pictórico que cuidan esté garantizada su protección, y otro tipo de proyectos de cooperación internacional o facilitar, como decíamos recién, un montón de cosas, pero es muy importante que en este país se renueve el compromiso con el sector privado, ¿sí? Nosotros tenemos 2 ejemplos en el mundo. Europa, que basó su desarrollo artístico y cultural en el mecenazgo, en la aristocracia y en la iglesia, y luego que nosotros no tenemos ni aristocracia ni iglesia fuerte, como podía tener el Renacimiento italiano y los Medici, y todo lo que uno puede ver hoy en día en el Vaticano y en todas las iglesias de Europa, y todo lo que ayudaron a desarrollar y a patrocinar. Y luego tenemos el ejemplo de una sociedad como la norteamericana, donde la burguesía se dio cuenta a principios del siglo XX que el Estado no alcanzaba para hacer las cosas bien, y que si no se ponían ellos a trabajar no iban a tener buenos museos, no iban a tener buenas bibliotecas, buenos hospitales, buenos teatros, y así se creó un sistema de patrocinio desde el sector privado, con cooperación del Estado, con un espacio fiscal que el Estado de alguna manera renuncia, y que las empresas privadas que apoyan emprendimientos culturales reciben parte de ese aporte en certificado, en lo que en Uruguay sería un certificado de crédito para la DGI, ¿sí? Entonces, esa cooperación de que un artista o un emprendedor cultural pueda ofrecer su producto, su proyecto, a una empresa o a varias para que formen parte de él, tiene mucha ganancia,
Hay un aspecto económico, pero yo creo que el aspecto más importante es el sentido de pertenencia que se desarrolla en la gente que está dedicando su vida a una actividad comercial o a una actividad empresarial. Se desarrolla un sentimiento de pertenencia hacia proyectos culturales, hacia el teatro de la esquina, hacia el museo, hacia la página web de este tema o del otro. Así es como mejora un país, me da la impresión. Nosotros estuvimos en cooperación con Colombia este año y medio pasado por temas de desarrollar una cuenta satélite de la cultura. ¿Qué es una cuenta satélite? Una especie de observatorio de todos los indicadores de la actividad cultural. El Banco Central en nuestro país tiene las cuentas satélites de diferentes sectores. En otros países del mundo el que tiene las cuentas satélites es el Instituto de Estadística. Nosotros estamos trabajando con el Instituto de Estadística tratando de lograr una cuenta satélite que se pueda actualizar todos los años. ¿Para qué? Primero, para que las autoridades del país en materia económica sepan los indicadores. ¿Cuánto empleo da la cultura en nuestro país? ¿Qué parte del PBI es la cultura? ¿A qué se le llama cultura? ¿Cuáles son los sectores de la cultura que van desde el cine, videojuego, libro, artes escénicas? En otros países ponen todas las industrias tecnológicas también. Son indicadores importantísimos. Cuando uno ve a nivel mundial los billones de dólares que mueve la actividad cultural, mucho más que la industria automotriz, para darles un ejemplo, ¿ah? Es muy grande la actividad cultural y lo que representa para el mundo. En nuestro país todavía tenemos que trabajar un poco más esa visibilidad de la importancia de la cultura. Es una responsabilidad nuestra en el Ministerio de Educación y Cultura poder dialogar con el resto del gobierno para que eso realmente se entienda. Eso creo que es una responsabilidad a nivel de gobierno. Pero, una vez más, necesitamos el apoyo de que las cosas ocurran en todo el país y de los sectores privados, ¿sí? Acá me honra también estar con Gerardo Grieco en la mesa, porque él hoy en día es parte debe ser parte de muchos proyectos, Gerardo Grieco, no lo veo en uno solo, pero uno que tenemos contacto hace poco, que es una página web de difusión de toda la actividad cultural. Cuando el que inicia todo esto, un empresario de primer nivel uruguayo, cuenta por qué llegó a la conclusión que quería hacer esa página, cuenta que él no se enteraba de lo que pasaba en su ciudad, de lo que pasaba culturalmente, y ya estaba cansado de ir al mismo lugar a escuchar a un músico y no se enteraba nunca a tiempo de lo que pasaba. Entonces es la iniciativa de un ciudadano que dice, hay que hacer esto, y empieza a averiguar y a investigar y crea un equipo y hace una página como es Voy, que es una página de difusión de todo lo que está ocurriendo y bueno, que mezcla dónde quiero ir y si quiero comer algo después, no sé, no estoy preparada para difundir exactamente, pero es lo que yo siento que es la página y que es un instrumento muy importante, porque la actividad cultural no ocurre solo por una gran cosa, son una conjunción de fuerzas y de sinergias entre diferentes elementos. Como me quedan 3 minutos, les voy a contar también que lo que creo que Mondiacult en México quiere, y lo que creo que todos queremos, es que la cultura ocupe un lugar en la agenda y que se demuestre su importancia transversal a todo, ¿sí? A la economía del país y al desarrollo, como hablábamos recién, pero también a la salud, también a las relaciones internacionales del país, también a todo, prácticamente a todas las actividades que puede haber en un país que como Estado, como nación, quiere presentarse a sí mismo y al mundo, ¿no? Entonces, en el caso de la salud, ustedes saben que el Uruguay tiene indicadores de suicidio altos. Nosotros el año pasado hicimos un plan piloto, le llamamos La Cultura Hace Bien. Trabajamos con la Comisión de Prevención al Suicidio. Le preguntamos en una reunión que nos definan qué es el suicidio, para entender bien cómo organizar el programa. La persona con la cual hablé me dijo, el suicidio es desconexión. Entonces, nosotros trabajamos en un proyecto que tenía que ver todo con la conexión de la gente, con la conexión con uno mismo, con a lo mejor descubrir que a uno le gusta cantar, o que le gusta leer, o que le gusta actuar, con actividades diferentes que fueron desde talleres de bordado grupales hasta
ver obras que eran interactivas y que tenían que ver, sí, con encontrar pequeñas cosas maravillosas, como se llama una de las obras, o la obra de Magela Ferrero, Pequeños Testamentos. ¿Qué cosas pequeñas nos hacen feliz? Porque a veces uno no es consciente de todos los pequeños detalles que tenemos alrededor y que nos hacen bien. Así que sí estoy de acuerdo con Alfons que hay que reforzar el sistema cultural, hay que realmente continuamente rediseñarlo y mantener claro siempre el horizonte. Es un poco como cuando uno dirige una obra de teatro, pasan cosas en los ensayos, a veces se complica y se rompe algo, o un actor se va de viaje en la mitad y hay que cambiarlo. Pasan muchas cosas, pero uno tiene que tener siempre presente el horizonte, el estreno, la fecha, y también a qué apunta, para qué estamos acá, ¿no? Entonces no perderse ni con pandemia ni con nada, y contra viento y marea seguir con un horizonte claro de que queremos que la cultura represente un espacio importante en la actividad de nuestro país, y para eso tenemos que lograr la integración, la inclusión de todos y también el respeto a la diversidad. Y para eso es sobre todo muy importante escuchar todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias Mariana. Una mirada diversa y amplia y enriquecedora de la política cultural ministerial. Gerardo, gracias por estar aquí. Les presento gestor cultural, actualmente director general y socio de la empresa Tinker Comunicación y Gestión Cultural, director y docente de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Universidad CLAC y del Programa de Desarrollo Gerencial para la Gestión de Centros Culturales. Gerardo nos va a compartir sus reflexiones, su visión sobre el papel de las infraestructuras culturales en el desarrollo de las ciudades. Sin más, adelante. Bueno, gracias de nuevo. Félix, muchas gracias. Primero, estoy muy agradecido de estar aquí hoy. Agradecido en primer lugar con esta mesa, con Félix, Mariana, Alfons, que no sé si anda por ahí, pero anda, ahí está, lo tenemos. Mi maestro, ahí lo tenemos. Amigo, querido, Alfons, hace muchos años, en un foro en el CLAE, dijo: la gestión cultural es un encargo social, y a mí eso me marcó para siempre. Lo confieso aquí ahora públicamente, porque siento que esa misma frase podría dar un montón de vueltas, y ese encargo social termina siendo un motor que por lo menos en lo personal me ha movilizado la vida entera. Quiero señalar y agradecer el estar aquí también a la intendenta de San José, una intendenta cercana, lo que da una posibilidad maravillosa. Te atiende el teléfono, es la única en todo el Uruguay, ¿eh? Quiero agradecer especialmente a Pablo Pacheu, a Félix por la invitación, saludar a las autoridades nacionales aquí presentes, Arezzo, Juan Carlos, en fin, todos ustedes. Es un honor estar aquí en el marco de dos cosas que también quiero resaltar, ¿no? Un encuentro de ciudades creativas. Ya el desafío, el reto de hablar de ciudades creativas y que sea en San José es importante. Wow, ¿no? En una escuela de gobernanza, me maravilló encontrar que hay una escuela de gobernanza. También es
es un espacio que me resulta innovador, desafiante y que a su vez quiero empezar por ahí porque me parece que la política pública, cuando genera espacios para hablar de algo, de gobernanza o de ciudades creativas, está generando la oportunidad de que esas semillas se desarrollen y crezcan y que intervengan en estos ecosistemas de una manera maravillosa y de futuro. Que el diseño de estas ciudades creativas, de escala humana, que cuidan, que crean ámbitos de cultura, de creación, de democracia cultural, de democratización de la cultura, empiezan por la voluntad de hacerlo. Es decir, es algo que abrir el espacio y decir, pensemos en esto, cambia la realidad. Y quiero, además de hacer, podríamos hablar horas y podría pedirle a Alfonso y a Mariana, cada uno de los conceptos los podrían desarrollar más aún. Me parece que es por ahí. Yo quiero traer como algunas líneas de razonamiento que me parecen importantes, y para el Uruguay en especial. Primero que nada, hay una cosa interesante que debemos felicitarnos la cantidad de cosas que hicimos bien. Y la acumulación que hemos logrado en estas décadas, porque muchas veces nos quedamos solo cortitos en el chisporroteo más de política menor o de alguna cosa torpe, de egos sobre todo, y perdemos de vista que existe una acumulación bien interesante. Hace pocos, y ahí es donde yo quiero traer como un poquito de memoria, es también un homenaje a mis maestros, a Alfonso, a Gonzalo Carámbula, a Héctor Manuel Vidal, a Mariano Arana, a tantos otros que estuvieron en los principios, al Tommy Lowy, ¿no? Que cuando salimos de la dictadura, recuperamos la democracia, se empiezan a crear institucionalidades y a abrir espacios de reflexión. Aquel Departamento de Cultura, el año 96 para mí es un año muy importante, que Montevideo fue capital iberoamericana de la cultura, y se abrieron y aprovechamos aquel año para instalar algunos temas desde la cultura de trabajo con Luis Stolovich, y lo conecto con la cuenta satélite y con todos los intentos que fuimos acumulando a lo largo de 3 décadas, y que todos y cada uno de ellos nos hicieron mejor y nos fue sumando. En ese año el primer fondo del audiovisual, el FONA, con un debate y qué sé yo, pero se hizo un FONA y se creó la Oficina de Locaciones Fílmicas en la Intendencia, y a partir, y eso en diálogo con el INAE, que se llamaba en la época. Instituto Nacional de Audiovisual. Ahí está. Se armó una trama interesante, ley de cine, IVA cero, fondos, los PUA, ahora la agencia que está por empezar. Y si lo miran en cierta perspectiva, en 30 años no había nada, y ahora hay una trama muy interesante, sustantiva. Si lo miran, se nos caían a pedazos todas las salas y la infraestructura teatral del Uruguay, todas. Y en aquellos años inauguramos el Florencio Sánchez,
que era una locura, Sala Citarrosa, Teatro Solís, Auditorio de Sodre, fondos del interior, OPP, la remodelación de acá, del Teatro Machó, del de Rocha, del de Canelones, del Paysandú de Salto. Estamos por estrenar un teatro Escayola en Tacuarembó. Ahora, en febrero me dijo, pero no, mayo, bueno, no importa. En mayo, dentro de poquitos meses, se inauguró el Teatro Español en Durazno, está en obra el de Rivera. Cuando lo miran en esa perspectiva, salido de cualquier cargo del Estado y no sé qué, decís, pucha, mirá, esa foto cambió con poquita cosa. Lo digo con poquita cosa en el sentido relativo de ese término, porque al Estado le salió 3 monedas y sin embargo siempre vivimos llorando que no hay plata. Y sin embargo esas inversiones hacen a la vida de las ciudades. ¿Qué sería de Montevideo sin el Teatro Solís? Y estábamos a punto de estar sin. ¿O qué sería de San José sin el Teatro Machó? No sé, nos volvemos locos, perdemos la identidad, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos después con esas infraestructuras? ¿Cómo las abrimos? Y acá empiezo a mezclar algún par de cosas, ¿no? Hicimos muy bien muchas cosas, lo hacemos a veces con mucha lloradera y con mucha lentitud, ¿no? Somos este país levemente ondulado que nos hace ir ahí andando, y que a veces cosas que tendrían que ser obvias, inmediatas y ágiles nos llevan 2 o 3 periodos y miles de millones de horas de debates en juntas departamentales y en gabinetes, que cuando sumás los sueldos de todos esos que debaten, gastamos 3 veces más de lo que salía la decisión que no tomamos, ¿no? Porque solo con las horas insumidas de todos esos cargos que pagamos sus sueldos religiosamente, pero perdónenme la provocación y el chiste, a veces nos falta ser un poquito audaces. Y aquí quiero entrar en 2 o 3 aspectos que sí a mí me parece que hacemos mal y que nos harían una diferencia enorme. Una es la velocidad, los puntos que habló Mariana, ¿no? La internacionalización de la cultura y el exportar cultura y no sé qué. Hace 30 años que venimos a hablar y está buenísimo, y ahora avanzamos. Yo estoy felicitando, pero me angustia que no arriesgamos mucho, que no logramos poner a la cultura en el centro en donde va en nuestro sistema político. Quiero traer 2 cosas que me parecen interesantes. Me queda poco tiempo, así que voy a evitar una de las más polémicas que iba a traer, entonces traigo 2 o 3 más simpáticas. Uno es que a veces decidimos mal, no tenemos una buena relación, vos decías lo público y lo privado, no tenemos una buena relación de lo estatal y la sociedad. El Estado hace muy bien en todo lo público, pero se atreve poco cuando es privado, porque empieza a verlo como sospechoso de algo. Hicimos muy bien toda la infraestructura del Estado, pero abandonamos, no arriesgamos, no somos socios de un privado. Llegamos a ser, no nos atrevemos a crear sociedades, a arriesgar un poquito, a que tal edificio se lo doy a tal artista o a tal colectivo o a tal asociación civil para que se desarrolle, pero además lo mantengo, me comprometo. Me voy a ir un minuto de acá porque yo admiro mucho Buenos Aires y sus políticas públicas.
Buenos Aires en los años 50 estableció que todos los teatros del centro, del Distrito Central, calle Corrientes básicamente, no podían dejar de ser teatros. Y si el privado vendía ese teatro a otra persona, el que lo compraba tenía la obligación de mantener un teatro de la misma calidad. Incluso puede demolerlo y hacer un edificio nuevo, pero tiene que devolverle a la ciudad un teatro de las mismas dimensiones. Años 50. Enseguida, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, tenemos que crear una norma, una regla que permita que estos privados sostengan eso, que sean rentables. Entonces crearon una serie de beneficios fiscales, exoneraciones de impuestos que llegan a todos, ¿no? El empresario teatral argentino está exonerado de todo, solo para que le vaya bien. Después, ¿qué le pasó? Necesitamos crear la trama de artistas y de talento y generaron políticas de estímulo. Y después la ciudad de Buenos Aires, y esto es donde quería detenerme, dijo, necesitamos también un off, necesitamos artistas, talentos y demás, y crearon algunas condiciones increíbles. En un periodo hasta le pagaban, si vos eras director teatral como Mariana, le pagaban la mitad del BPS de su compañía, la mitad de la UTE, la mitad de... Y eso provocó que toda una generación de alguna gente de teatro, en su propia casa le convenía en su garaje demoler una pared, poner 50 sillas y armar un teatro. Y esto es real. Rubén Schumacher, Kafka, Timbre 4, Rafael Spregelburg. Timbre 4 se llama Timbre 4, para los que no saben, porque Claudio Tolcachir vivía en una propiedad horizontal, un corredor, en la casa 4. Tocabas el timbre 4, era la casa de Claudio. Tiró una pared abajo y armó una escuelita y un teatrito para 20 eran al principio. Hoy, si van a timbre 4, se compró el galpón que hay atrás y hay una instalación teatral increíble. ¿Y qué pasó? Pero la ciudad les daba eso, pero le decía, pero como contrapartida tenés que hacer 4 funciones de teatro por semana como mínimo. ¿Y eso qué provocó? Que estos tipos talentosos y los voluntariosos, de buenas a primeras, se vieron dedicados 100% al teatro. Y para hacerlo corto, el cuento, aunque lo podría desarrollar mucho más, vos conocés, son amigos comunes, los tipos se desarrollaron como nunca, se volvieron mega, hiper profesionales del teatro. Y lo cierto es que hace una década y pico vos recorrías los festivales de teatros del mundo y la gente de teatro te decía, el mejor teatro del planeta está en Buenos Aires. Y traigo este cuento porque me gusta, porque es como el riesgo del Estado. Lo traigo desde Buenos Aires porque no es como un espejo, me encanta, es el riesgo, es decir, arriesgo, te doy a cambio de que vos te dediques a esto. Y tu dedicación le va a devolver a la ciudad con creces esta inversión de pagarte la mitad del BPS y de exonerarte los impuestos. Buenos Aires y la noche porteña, en Buenos Aires es cultura. A mí este ejemplo me gusta mucho traerlo siempre porque es un espejo en el que mirarse y en el que a veces criticarnos, porque nosotros a nuestros artistas en general en la pandemia quedó claro, no les dimos nunca esa... de hecho, teníamos la mejor escuela guitarrística del mundo y solamente la repartimos por el mundo como exiliados. Y perdonen que estoy siendo como grotesco, pero no fuimos a decirles quédense, armamos un conservatorio Abel Carlevaro, les pagamos
el BPS con tal de que enseñes acá y no te vayas a Madrid, Nueva York, Finlandia, Australia, etcétera. Estoy recorriendo. Si vos hoy en cualquier ciudad del mundo vas a encontrar un guitarrista uruguayo trabajando. Es otra pincelada, ¿no? La cara oscura de no jugar un poquito más en ese terreno gris, de animarnos a, desde el Estado, arriesgar en unas zonas que son de sociedad o de... Voy a dar otro ejemplo que me gusta dar y que es bastante dramático, es decir, el Solís, miren el Solís, alrededor del Solís era un tugurio todo, hoy es una ciudad nueva, increíble, la inversión que ha recibido parece otro mundo. Ahora miren 18 y Yaguarón. El cine 18 de julio es un supermercado. El cine Trocadero es una tienda. El edificio del diario El Día, donde sonaba la sirena cuando pasaba algo en el mundo y la gente se reunía allí para ver qué pasó, y que debía ser el centro cultural de tango La Comparsita, es un casino, un slot. O la postal de... Y esto lo he discutido con todas las administraciones. La postal de el edificio donde era W Lancha, ahí en Parque Rodó, en que no hay ruidos molestos, que tiene que ser un centro cultural juvenil, que tiene que haber tango, discoteca, electrónica, tecnología y todo lo demás, hay una cadena de comida chatarra. Y eso es un problema que tenemos a veces, de falta de dignidad urbana en ciudades creativas. Es decir, no, yo quiero ahí otra cosa. Y para esa otra cosa voy a invertir, voy a arreglar el edificio y se lo voy a dar a este fulano que es un artista electrónico para que haga fiestas todos los días. Pero si se lo doy al mercado, esto de resultado va a ser que los que se presentan es una estación de Petrobras o una cadena de hamburguesas. Y este desafío es el desafío para mí muy de fondo de las ciudades creativas. Gerardo, decidir... Uy, me fui, no, perdón. Un par de minutos si tienes alguna... Dale, entonces cierto. Una agenda. Este es el desafío de las ciudades creativas. Decidir qué ámbitos, qué espacios puede abrir públicamente para que los gurises y las gurisas y los grandes y los veteranos mezclen cultura, creatividad. Eso es la verdadera democracia cultural. Generar que el espacio público sea apropiado por la población y allí se despliegue el hecho cultural y no quede en manos de la cultura y las ciudades creativas, y la programación tiene que ir a esos lugares. La tecnología y la cultura, las drogas y la cultura, el espacio público y los usos del espacio público, incluso ir a los problemas, la cultura y las artes, para enfrentar problemas sociales grandes. Prefiero enfrentar las bocas de pasta de base con un violín para esos gurises que tienen capacidad de liderazgo y no hacer de eso un problema militar. Perdón, estoy metiendo líos, pero está, viste, yo qué sé, tengo como 18 bueno, más, hacemos, pero lo dejo por acá. Muchas gracias y chau. Gracias, Gerardo. Ha sido una intervención con un ánimo realmente crítico, que yo creo que no sé. Constructivo. Es decir, yo lo quiero hacer, no lo hago desde la crítica, lo hago desde felicitarnos lo que hicimos bien, porque hicimos mucho bien. Uruguay es un ejemplo para el mundo de muchas cosas, desde los fondos
que vieron la trama de fondos, las políticas públicas en cultura, en audiovisual, en teatro, en miles de cosas es un ejemplo, pero eso también no nos tiene que obnubilar a decir, nos falta ser más audaces y entrar en ese otro territorio. Sí, precisamente ahí va, el valor que hay que tener para hacernos una lectura propia de las falencias, de lo que realmente nos falta, de lo que hemos hecho bien. Yo sin más, y hay alguna intervención también desde las personas que nos siguen por streaming, sí que quisiera al resto de ponentes si las intervenciones les han generado alguna reflexión, y también le planteo en primer lugar le planteo a Alfons si tiene alguna aportación a realizar después del resto de ponencias. Todavía se fue. Alfons, ¿está ahí? No, gracias. No, ahí está. No, quizás no, si Alfons, hay alguna pregunta. Alfons es disciplinado, muy disciplinado. Gracias. A ver, di, Alfons. Dice que si el público tiene alguna pregunta. Ok, bueno, pues si del público presencial ahora vamos a dar paso. Hay una del público virtual, y en todo caso está dirigida a Mariana, y también le cedo la palabra para que incorpore las reflexiones sobre otras intervenciones que crea conveniente. En concreto, la pregunta es, bueno, más que pregunta, es una reflexión. La colaboración público-privada en la cultura no ha de ser un problema si no hay intromisión de lo privado en algo que por su propia naturaleza es público. Ok. Es muy interesante esa pregunta, pero también se puede ver del otro lado. La cultura sucede en lo que llamamos el espacio público. Ahora, si se llama espacio público, quiere decir que de todos, ¿no? No es ni del que le toca gobernar, ni de la empresa que tiene más plata para estar en la esquina de la plaza, obviamente. Pero es un pacto público-privado, donde las reglas tienen que estar claras, y estoy de acuerdo con muchas cosas que dijo Gerardo, de la audacia, que siempre lo nombro. Me acuerdo cuando este año inauguramos la exposición en el pabellón de Venecia, que Uruguay es uno de los 3 países latinoamericanos que tiene un pabellón propio en los Giardini de Venecia. Solo 3 países, Brasil, Venezuela y Uruguay. ¿Por qué? Porque alguien en los años 60 fue audaz y dijo, tenemos que tener este pabellón, podemos comprar este pabellón, y empezó a llamar por teléfono hasta que lograron comprar ese pabellón. O sea, que no se me entienda, y quisiera como recalcar lo que dijo Gerardo, es una virtud del Uruguay, la continuidad, la estabilidad del Uruguay. Todo lo que estamos haciendo hoy es porque alguien hizo algo antes, y el que tuvo antes es porque alguien hizo algo antes, y se respetó siempre todo lo que había, como dice el presidente muchas veces, y es un lema de trabajo para nosotros: todo lo bueno, mantenerlo y mejorarlo, y luego innovar en todo lo que se pueda, también para bien, porque uno vive en un contexto como el que le tocó poner el voto femenino en nuestro país, que fue de avanzada, pero era ese el momento, más o menos, año más, año menos, el que gobernara en esos años iba a asegurar el voto femenino en nuestro país. Entonces uno tiene que leer el contexto y adaptarse. Solo decir, con respecto a la legislación comparada y a lo que ocurre en nuestros países, que a mí me encanta siempre aprender lo que ocurre en nuestros países. También hay que entender los contextos de los otros países. Uruguay es un país con poca población. Hacer 1 kilómetro de carretera en Uruguay es mucho más caro que hacerlo en Brasil, ¿tá? Porque hay menos gente pagando impuestos, ¿tá? Argentina es un país maravilloso, y Buenos Aires es una ciudad que amo por su actividad cultural, pero Argentina tiene 21 millones de planes, como tú decides pagar la mitad del BPS. Así está la economía, ¿no? O sea, no podemos comparar el desarrollo, digamos, la idiosincrasia, que estoy de acuerdo con Gerardo que somos más conservadores, pero somos más conservadores también porque somos más chiquitos en población, y tenemos que cuidar lo que tenemos para ir avanzando, y sí somos innovadores. A mí me parece que una discusión muy interesante hace un año, cuando era la exposición mundial, no me acuerdo si en Qatar, la marca país, ¿no? Nosotros tenemos la marca país Uruguay Natural, que es muy lindo ser Uruguay Natural, pero
está bueno también en algún momento reflexionar, ¿tenemos que seguir siendo Uruguay natural o somos otra cosa hoy en día? ¿No? Y empezaron a surgir, y que hoy en día la Cámara de Industrias Tecnológicas marca tendencia con eso de repensar la marca. Por ejemplo, no me acuerdo, ya quedó Test Uruguay o Try Uruguay, un lugar donde probar. Acá se han probado muchas tecnologías y se ha hecho mucho en materia de software y de industrias tecnológicas. Es un país innovador, un país que sí tiene un sector muy audaz. Tenemos en el sector privado de las tecnologías empresas que han logrado llegar a lugares altísimos en materia, no sé, Wall Street, D-Local, como un ejemplo reciente que todos conocemos, pero hay empresas y hay gente realmente innovando con conocimientos que han adquirido la mayoría en la Universidad de la República o en otras universidades privadas. Hay un nivel de innovación a nivel de videojuegos, por ejemplo, y algo que no hablé, pero que como lo nombra Gerardo, quiero simplemente como estar de acuerdo, ¿no? La industria audiovisual es un ejemplo, sí, un ejemplo de cómo, de todo es un ejemplo, hasta del conservadurismo, de los miedos que generan los cambios, eso sí. Los cambios generan miedos, ¿no? Y nosotros ahora para evolucionar de Instituto de Cine y del Audiovisual a una figura institucional más ágil, como es una agencia, nos encontramos, es cierto que como en todo había errores y había vacíos en las propuestas de articulado de la agencia, pero esos vacíos se llenaron inmediatamente con prejuicios. Van a destruir el cine, no les importa esto, no les importa lo otro. De a poco nos fuimos todos sentando a la mesa y poniéndonos de acuerdo. Y vuelvo al tema de escuchar. A ver, ¿cuál es tu miedo? ¿No? O sea, para poder entender y redactar mejor las cosas y traducir mejor los elementos. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos mucho para estar orgullosos. Tenemos una gran responsabilidad de cuidar y de no refundar y no volver a inventar la rueda. Eso está clarísimo y creo que Uruguay ha demostrado que algo que tiene en su identidad es eso estable, eso que tiene una estabilidad y que está basada en que somos pocos, todos nos conocemos y hay temas sagrados como proteger la actividad cultural de este país, buscar soluciones en conjunto. Yo lo siento cuando tengo que ir al Parlamento, ¿no? Yo siento esa conexión de mi tema, siento que tengo apoyo de diferentes lugares del espectro político y eso es muy válido y muy uruguayo. Acá no hay grietas profundas, ¿no? Y entonces sí, es cierto, podemos seguir innovando, hemos hecho cosas en la pandemia, sí, hemos hecho un fondo solidario cultural, hemos pedido apoyo al sector privado, acá está Carla Redaeli que estaba encargada del tema, hemos buscado soluciones con las tarifas de luz y hemos obtenido por primera vez en la historia una tarifa especial dada la emergencia, ¿no? Pero yo creo mucho en eso, que el Estado tiene que crear un paquete de medidas para que el sector cultural pueda seguir creciendo, porque Uruguay es un país muy caro, Uruguay es un país que tiene muchos impuestos y como somos pocos es muy caro, porque somos menos para repartir la carga. Entonces hay que seguir buscando soluciones, creo que los fondos de incentivo cultural y el tema del espacio fiscal es una solución, que si funciona bien, el Estado rápidamente se va a dar cuenta que conviene aumentar ese espacio fiscal, porque por cada dólar vuelven dos, ¿tá? Como pasa con el cash rebate y con los incentivos al cine. Por cada dólar vuelven más de $2. Entonces es un derrame que tiene esa industria que es muy importante y que es muy importante para otros sectores, porque una industria del cine desarrollada le va a dar más trabajo a los actores uruguayos y le va a dar más trabajo a los músicos, a los técnicos y ni que hablar a toda la logística y la infraestructura que rodea una producción. Muy bien, sí. Ok, no, si me permite, hay una pregunta más destinada a Alfons y damos paso a las preguntas presenciales. Alfons, una pregunta realizada por Emilio Palacios, que es del equipo de Creanta desde Barcelona.
La pregunta es, ¿cómo dar respuesta desde la cultura a la cuestión que plantea Van Gusteren cuando afirma que la ciudadanía es la respuesta a quién soy, entre comillas, y qué debo hacer, entre comillas, desde la esfera pública? Bueno, yo no creo que la cultura sea la única respuesta a la creación de ciudadanía, a la configuración de ciudadanía. Es un elemento más. Cuando dice la cultura es todo, a mí no me acaba de complacer, porque luego, ¿cómo se articula esto? La cultura es una herramienta importante de la creación de ciudadanía, porque permite crear relaciones sociales, permite crear comunidad, sentimiento de pertenencia, autoestima, la autoestima cultural, es decir, aquello que dice uno, como hablábamos ahora aquí, Mariana y Gerardo hablaban de lo bueno que es su país, ¿no? Es decir, decían, aquí nosotros somos de esta manera y de esta manera nos presentamos y es una creación de ciudadanía. Si habláramos de creación de ciudadanía en espacios pequeños y de proximidad sería diferente. Si habláramos ahora de grandes concentraciones urbanas, esto sería otro tema. Otro tema porque creo que las grandes metrópolis, el concepto de ciudadanía cultural es más complejo y más disperso y a veces más contradictorio, porque dentro de una gran concentración urbana pueden haber varias ciudades, ¿no? Parece. Pero sí que es importante que el ejercicio de los derechos culturales se da en situaciones de proximidad o se vive en proximidad, aunque los derechos culturales son globales. Creo que Mundiacul ha reflejado una cosa, que el tema que cultura es un bien esencial a nivel universal, no es un bien esencial a nivel nacional. Este es un tema importante, como muchas convenciones y acuerdos que ha habido en las últimas décadas. Pero sobre todo esta es la construcción de este tejido básico que luego se articula a niveles más amplios. Es decir, podemos ser ciudadanos globales si somos ciudadanos locales. Podemos tener vida cultural global si tenemos vida cultural local. Porque a la larga la conectabilidad global que llega a mi casa llega por las calles de mi ciudad, ¿no? Y mi ciudad está impregnada de una parte de mi vida cultural. Y creo que aquí hay una reflexión importante, es decir, la cultura es un elemento que tiene que estar, es facilitador de muchos otros procesos, pero no podemos poner toda la responsabilidad del desarrollo ni en la cultura del desarrollo de la convivencia, etcétera. Es que la cultura lo va a solucionar todo. No, yo creo que estos son declaraciones que no se sustentan. La cultura está allí para ayudar, ¿no? Como ha ayudado a procesos de pacificación, pero la paz se consigue también con otros elementos, no solamente con la cultura. Y creo que aquí hemos de ser modestos, pero hemos de ser intensos en estar presentes en facetas que a veces la cultura no se implica, que son problemas de convivencia o problemas reales de la sociedad, como hemos visto en el tema de la pandemia, que ha sido un gran laboratorio interesante y que en los próximos años podemos extraer algunas conclusiones generales. Muy bien, gracias, Alfons. Vamos a hacer, si hay una pregunta, no sé si alguien más quiere intervenir en la sala, pues adelante. Es una pregunta a Gerardo. Es decir, a través de los años, mi experiencia en cuanto a la política de apoyar al artista, me llegó una contradicción, porque en general uno trata justamente de apoyar a los artistas, pero también tenemos la visión del propio artista que pretende irse desde el interior, porque sabe que Montevideo puede representar el éxito. Como pasa con los montevideanos que tratan de irse a Buenos Aires y la gente de los porteños que tratan de irse a Estados Unidos o Europa para seguir escalando, ¿no? Muy pocos han venido a buscarlos, todos tratan de salir, ¿no? Y en cuanto a los que han venido a ser buscados, recuerdo Molina Campos que igual Disney lo vino a buscar a su propia casa. Pero, ¿cómo enfrentar esa situación? Porque uno trata, pero también ellos quieren irse. Es decir, ¿cómo conjugar ese aspecto?
Bueno, ese es una buena pregunta, no sé. Pero, porque creo que nadie sabe. En realidad, cuando hay una buena relación de la comunidad con esos espacios, por más que el artista, y hoy en el mundo global en el que vivimos, recién lo decía Alfonso, ¿no? Salir a conquistar el mundo mundial es bueno, y tiene que ser una ambición de todo buen artista. Pero eso siempre le va a devolver al pago, a la ciudad. Ni hablemos de Tacuarembó, ¿no? Los máximos embajadores de Tacuarembó son artistas. A veces no los... no tenemos, no sé, creo que ahí tenemos algo que mejorar mucho, ¿no? Yo lo decía, si vos mirás Tacuarembó desde Gardel hasta Lucas Hugo, tenés Benavide, Benedetti, El Darno, Larbanoa, etc. Es decir, si vos agarrás, si tuviéramos si a esos mismos artistas le pedimos vení al pago y devolvé algo, eso funcionaría de otra manera. A veces no lo hacemos porque tenemos, pensalo seriamente, y lo digo constructivamente, estamos recién ahora pensando modelos de exportación y de internacionalización de la música. La mayoría de esos se fueron con una mano atrás y una adelante buscando la vida. Entonces tenés el huevo y la gallina. Igual vuelven, porque tu lugar en el mundo es el lugar en el mundo que te hizo, y sos artista porque ese ambiente te dio esa formación y esa oportunidad. Entonces me parece que ahí hay una relación mucho más grande que hacer, y en el sentido, los uruguayos a veces somos poco orgullosos de los talentos que tenemos, porque es el de la esquina, ¿no? Celebramos pocos a nuestros grandes artistas. De hecho, hasta los futbolistas, ¿no? Se vuelven grandes cuando triunfan en el extranjero, porque acá era el pechito frío de Danubio. Y eso nos pasa bastante, y es uno de los paradigmas que de repente tenemos que cambiar. Para mí se cambia también generando espacios públicos. El Teatro Escayola va a ser un antes y un después de la ciudad de Tacuarembó, porque a esa ciudad le falta ese espacio. Pero lo más importante del Teatro Escayola, una vez que lo creas, es que lo gestiones, que se vincule con la comunidad, que se llene de artistas, que sea un espacio fermental en donde se desarrollan propuestas de todo tipo, de las que te gustan y de las que no te gustan, ¿no? Y eso hay que tenerlo como concepción de gestión de ciudades creativas, que lo que hacen es intervenir sobre nuestro medio ambiente para que se desarrollen determinadas expresiones que a veces no entendemos. Hoy, yo a veces lo digo, están pasando cosas súper interesantes con esta historia del hip hop y las batallas de freestyle, y todos vemos en alguna plaza cómo los gurises se ponen entre unas cintas, y ahí hay algo buenísimo. Vamos a darle amplificación, pongámosle, dale el teatro, ¿entendés? Ahí pasan cosas. A veces no las entendemos y la vecina dice, sospecho, pero yo prefiero que pasen cosas a que pasen cosas en organizaciones de narcotráfico, no sé. Ahí yo sí, con toda la humildad, ¿no? Hay que implicar, recién lo dijo con sabiduría Alfonso, hay que implicarse en los temas desde la política pública también.
quiere decir cuidar los espacios públicos, abrirlos y fomentar que pasen cosas. Okay. Esos artistas van a volver y además esos artistas le van a devolver con creces a la ciudad desde todo punto de vista, cultural, social, turístico, económico. Eso es seguro. Ok, perdona Gerardo, es que Alfons nos solicita que tiene que marchar y yo quisiera, pues bueno, no quisiera que marchara sin que le agradeciéramos su participación y su aportación. Gracias a Alfons por tu inmensa riqueza conceptual y tus aportaciones. Yo no sé, vamos ya con el tiempo, como siempre en estos eventos, ya saben que es la eterna canción, pero también hay otras urgencias en cuanto a transporte de Ana Carla, que después estará en la próxima sesión y tendríamos que ser muy estrictos en ese tema. No sé si ya para acabar alguien comentabas un tema, ¿no? Solo quería dejar una provocación. ¿Tú estuviste en la Patria Gaucha? Este año no. Pero conocés la Patria. Conozco, sí. La última vez que fui éramos jóvenes. No, porque tiene todo que ver con lo que acabas de decir y de plantear. Y el año pasado en la Patria Gaucha, este año en la Patria Gaucha hubo un desafío entre un payador y un rapista. Te quiero decir, pasan tantas cosas en Tacuarembó y la organización de la Patria Gaucha deberíamos todos aprender. Todos los gestores deberíamos aprender. Tengo toda la confianza en el Teatro Escayola, porque creo que la conexión entre la sociedad de Tacuarembó y los agentes, los que trabajan en el gobierno, es de una sabiduría que misteriosa para mí, por ejemplo, cómo funcionan las cosas. Y creo que va por ahí también. La Patria Gaucha, el dinero que recaudan para hacerla, ¿cómo lo hacen? La participación de la gente, y todavía es sustentable, chapó. O sea, gracias. Muy bien.